Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En este video les traigo un protagonista llamado Senecio serpens o Senecio azul. Les voy a hablar de su origen, su reproducción y sus cuidados. Si te gustan los temas de jardinería, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Esta planta es originaria de Sudáfrica. Es una suculenta herbácea y perenne. Se utiliza frecuentemente para cubrir jardines y espacios grandes como entradas de fincas o plantas colgantes. Esta planta se caracteriza por sus hojas cilíndricas y acabados en puntas. Su color es un azul grisáceo y tiene grandes concentraciones de purina en sus hojas y tallos, lo cual la protege de los rayos solares y algunas plagas. Esta planta florece y sus flores son de color blanco, amarillas y suelen salir en verano y otoño. Esta suculenta se reproduce a partir de esquejes de tallo que enraizan con mucha facilidad. También la podemos reproducir por hijuelos y lo vamos a hacer en época de verano o en tiempo seco, que es cuando la planta está activa, ya que en invierno no lo podemos hacer porque se encuentra en reposo. Bueno, vamos con su reproducción y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La primera reproducción la vamos a hacer por esqueje de tallo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos un tallo, lo cortamos, así. Cuando hagamos esta reproducción por esqueje, vamos a cortar 1 o 2 tallos, porque en la mayoría de las veces alguno se muere. Entonces, para tener éxito, cortamos unos 2 o 3. Y acá les vamos a poner canela para su cicatrización y evitar que nos cojan alguna plaga. Le ponemos nuestra canela para su proceso de cicatrización. Si no tenemos canela, le ponemos carbón y listo. La segunda es por hijuelos. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos el hijuelo, le buscamos la raíz, le damos presionando hasta que éste suelte. Y ya tenemos nuestro hijuelo. Aquí ya tenemos nuestros esquejes, entonces le vamos a quitar unas hojitas para darle espacio para que cuando vaya a echar su raíz quede un espacio así. Estos esquejes los vamos a dejar cicatrizar por 1 o 2 días. En el día de hoy yo los voy a plantar para enseñarles y les vamos a poner canela para su cicatrización. Le vamos a poner canela. Hay personas que le ponen yodo o carbón, todas esas cosas funcionan. Ya los tenemos listos para plantarlos. Cogemos una maceta un poquito grande, la desinfectamos con alcohol, le ponemos nuestros carboncitos y le ponemos canela a nuestro sustrato, le ponemos nuestro abono humus y llenamos nuestra maceta. De esta manera la vamos a llenar un poquito más de la mitad, porque al colocar nuestros esquejes se nos puede caer. Entonces este lo vamos a plantar así. Después que ya hayan tenido su proceso de cicatrización, vamos a poner así, y este hijuelito lo ponemos acá y le rellenamos un poquito para que nuestros esquejes no se nos vayan a caer, y nos queda de esa manera. En cuanto a sus cuidados, vamos a tener en cuenta el sustrato. Si la vamos a cultivar en macetas o suelos, requiere un sustrato de rápido drenaje, ya que no tolera encharcamientos. En cuanto al riego, requiere de poca agua en primavera y verano. Las vamos a regar una vez por semana con riego de agua lluvia. Si no tenemos, ponemos a recoger el día anterior. Si ya tenemos afán, le ponemos unas goticas de agua oxigenada para que el cloro se vaya. En cuanto a la iluminación, la podemos poner a pleno sol o a la sombra. Cualquiera que elijas, hazlo gradualmente. En cuanto al abono, la vamos a abonar una vez cada 6 meses, ya que esta planta es de rápido crecimiento. Lo vamos a hacer con un abono orgánico, con el que podemos preparar en casa, o el tradicional humus. En cuanto a las plagas, a esta planta la atacan comúnmente las cochinillas y a veces
caracoles. Si te gustan los temas de jardinería, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.